Hola amigos y bienvenidos a esta charla sobre lucha cívica no violenta del Centro por una Cuba Libre. Soy Yanice Rivero. En la charla anterior estábamos discutiendo el capítulo 9 del libro sobre lucha cívica no violenta del coronel retirado norteamericano Robert Helvey, y hoy vamos a la segunda parte de este capítulo 9. Pues vamos a comenzar con una figura importantísima de la historia de la lucha cívica no violenta. No se podría hablar de la lucha cívica no violenta si no se habla de Mohandas Gandhi. Mohandas Gandhi nació en 1869 en la India, se formó como abogado y murió en 1948. No existe ninguna discusión sobre la no violencia que no tenga como punto de referencia el pensamiento y la acción de Gandhi. Gandhi demostró una de las características más fundamentales de un líder: el permanente compromiso con una estrategia sólida ante la adversidad. Fue la perseverancia de Gandhi la que logró la victoria de la libertad de India frente a la corona inglesa. Él había descubierto una visión dentro del poder político. Sabía que la perspectiva era verdadera y por más de medio siglo jamás se apartó de ella. Era verdad que un gobernante no puede gobernar un pueblo si el pueblo no obedece. A partir de esa verdad, que está arraigada en la no cooperación, a partir de esa verdad, Gandhi desarrolló un marco conceptual y el esquema de un programa detallado que socavaría la capacidad de los británicos y su intención de continuar su dominio sobre la India. Entendiendo que si el pueblo no coopera, es imposible gobernar, Gandhi desarrolló su estrategia con específicas acciones que podrían ser muy pequeñas o que podrían parecer muy sencillas, pero que fueron ganando el espacio y el poder de convocatoria del movimiento no violento que él organizó y lideró. El concepto de la no cooperación es importantísimo en todo esto. Y el propio Gene Sharp, en su libro La política de la acción no violenta, hace referencia al filósofo francés de los años 1500, Étienne de la Boétie. Este filósofo francés, cuando tenía 18 años, escribió: si a ellos, a los tiranos, no se les da nada, si no les obedecemos sin pelear, sin disparar un tiro, se quedan desnudos y sin saber qué hacer, y no hacen nada más. Tal como una raíz, cuando no tiene tierra, las ramas se marchitan y mueren. Ahí está el concepto, la raíz de la no cooperación. Simplemente no hay que enfrentarse, no hay que hacer nada, simplemente no cooperar con el régimen. Un régimen que obstaculiza la vida, un régimen que empobrece al ciudadano, un régimen que exige una lealtad frente a una corrupción rampante y a un descaro evidente de los líderes que llevan el poder en Cuba. La no cooperación es el camino. En 1908, León Tolstoy, el escritor ruso, describió la paradoja esencial del imperialismo británico y la esclavitud voluntaria. Tocando el problema específico de la India, Tolstoy escribió en su carta a un hindú: una empresa comercial esclavizaba una nación conformada por 200 millones de personas. Dile esto a un hombre libre de superstición y no podrá captar lo que significan esas palabras. ¿Cómo es eso de que 30.000 hombres han sometido a 200 millones? No dejan claro los números que no son los ingleses quienes han esclavizado a los indios, sino los indios que se han esclavizado a sí mismos. Bueno, esa es la misma pregunta que tenemos que hacernos los cubanos. No es posible que un grupo de personas que no son un porcentaje tan elevado de la población, que son una pequeña cúpula de gobierno, por supuesto que imponen el terror, que reprimen, puedan controlar a 11 millones de habitantes.
¿O es que somos los propios cubanos los que hemos aceptado esa sumisión? El concepto de la no cooperación está en la raíz del legado de Mahatma Gandhi y de su lucha. Gandhi creía que las causas profundas del sometimiento de la India a la dominación británica eran debido a las influencias históricas y culturales. Para superar las consecuencias perversas de la sumisión y la dominación británica, Gandhi desarrolló un programa constructivo que, si se llevaba a cabo con éxito, reemplazaría la figura de la sumisión con el respeto individual y colectivo y encontraría expresión en la capacidad y la voluntad del pueblo indio para mostrar desobediencia y no cooperación con sus gobernantes usurpadores. ¿De qué se trata este programa constructivo? Es una propuesta ética de vida. El luchador cívico en Cuba tiene que diferenciarse del corrupto comunista promotor de ese régimen en todo. El opositor cubano, el disidente cubano, el activista de derechos humanos cubano tiene que llevar una ética de vida, porque la lucha cívica no violenta no solamente es una estrategia, es una táctica, es también una forma de vivir. Es establecer un patrón ético frente a la inmoralidad de esos gobernantes. Y eso es una cosa importantísima. ¿Por qué? Porque el régimen lo que ha hecho es, para controlar la mente de los cubanos, ha roto la fibra moral, ha roto la columna vertebral del cubano, sacándolo del contexto histórico donde debiera estar insertado. La desinformación, la adulteración de la historia es parte de eso, del proceso de adoctrinación. De manera que hay que recuperar la verdad histórica, hay que recuperar la verdad interna y personal, recuperar los sueños de cada uno de nosotros para lograr establecer una ética de vida diferente a la impuesta a los cubanos, para poder entonces encaminarnos hacia la no cooperación, hacia la ruptura con las fuentes de poder y los pilares de poder del régimen. Hay un pensador británico que incluye Helvey en este capítulo, que es Sir Basil Liddell Hart. Sir Basil Liddell Hart, que nació en 1895 y murió en 1979, entró en combate como oficial del ejército británico durante la Primera Guerra Mundial, y luego de su retiro del servicio por razones médicas se convirtió en corresponsal militar de varios periódicos británicos importantes y escribió extensamente sobre temas militares. Su visión estratégica es lo que Helvey incluye aquí, en principio, sobre objetivos limitados y un enfoque indirecto. Es lo que concierne al análisis de estas ideas de este pensador británico a la luz de la lucha cívica no violenta. Él define los objetivos intermedios de la lucha y él dice: en vez de atacar al oponente donde es más fuerte, Hart instaba a que los objetivos intermedios estuvieran dirigidos a quitarle al enemigo sus puntos fuertes y desviarlo de la búsqueda de sus propios objetivos. O sea, en vez de atacar al oponente, a ese régimen, en lo que es más fuerte, él decía que era estratégico establecer unos objetivos intermedios. Él lo explica en detalle. Hart lo explica en detalle. Dice: la razón más común para adoptar una estrategia de objetivos limitados es esperar un cambio en el equilibrio de fuerzas. Un cambio casi siempre buscado y alcanzado, agotando la fuerza del enemigo, debilitándolo poco a poco, en vez de correr el riesgo de hacerlo de un solo golpe. Los cubanos tendemos a querer hacerlo de un solo golpe. La condición esencial de esa estrategia es que el debilitamiento debe ser mucho mayor que el de uno mismo, creando una desconcentración excesiva de su fuerza y, por último, pero no menos importante, agotando su energía moral y física. Estas observaciones
son fácilmente aplicables a los movimientos no violentos estratégicos contra regímenes autoritarios y totalitarios que están bien afianzados. Helby dice que para los movimientos no violentos, esperar no significa inacción. Significa, por el contrario, que hay que realizar las acciones ofensivas necesarias para debilitar al contrario y forzar cambios en el equilibrio de poder a favor del movimiento no violento. Esto se ha intentado, se ha casi logrado en la lucha cívica no violenta en Cuba, pero hay que volver a este concepto de los objetivos intermedios. Al escoger objetivos intermedios, dice Helby, que eviten la confrontación directa con el contrario en las áreas donde es más fuerte. Los ataques indirectos sacan al oponente de sus puntos fuertes y lo distraen de la búsqueda de sus propios objetivos. Y aquí finaliza Helby este capítulo sobre pensadores estratégicos, sobre pensamiento estratégico y sus perspectivas. Esperamos que nos acompañen en la próxima charla, la charla número 10, donde conversaremos sobre un tema fundamental: el miedo. Muchísimas gracias.